Reconocimos que aportó dinero a la campaña Uribe sobre muerte de Nilce López. El expresidente se refirió a la muerte de alias La Gata, condenada por sus vínculos con los paramilitares y homicidio. Expresidente Álvaro Uribe y Nilce López, condenada por homicidio y vínculos con el paramilitarismo. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la muerte de Nilce López, alias La Gata, exempresaria del Chance, condenada por sus vínculos con los paramilitares y homicidio, y a la relación entre ella y una de sus campañas presidenciales. Lea, murió Nilce López, alias La Gata, en Barranquilla. López, quien falleció en la madrugada de este domingo en Barranquilla por complicaciones de salud, le costó al expresidente Uribe varias denuncias por haberle recibido aportes económicos para la financiación de su primera campaña a la Casa de Nariño. Tras enterarse de su muerte, el exmandatario reiteró a través de su cuenta de X que nunca escondió ese dato, e incluso llegó a ser denunciado por el presidente Gustavo Petro años atrás, cuando fungía como congresista. La masculinidad más allá del género. Lea también, Petro asegura que Sudáfrica merece un Nobel de Paz por denunciar a Israel de genocidio. Nunca escondemos aportes de campaña. Reconocimos en su momento que Nilce López aportó dinero a través de una sociedad a nuestra primera campaña presidencial. Dicho aporte quedó registrado en las cuentas. Allí lo encontraron quienes me denunciaron como el actual presidente Petro, entonces miembro del Congreso, dijo Uribe. Agregó que el aporte de López a su campaña hizo parte de una contribución superior de varias empresas que cumplían con los requisitos pedidos por la ley. Dentro de una de esas organizaciones, dijo, estaba vinculada la hoy fallecida. Nuestras campañas han sido transparentes y no han necesitado mucho dinero porque nuestra política era de todos los días y de todas las horas, puntualizó Uribe. Se revela, gente, Álvaro Uribe revela que recibieron plata de alias La Gata y que el guerrillero asesino Gustavo Petro denunció a Álvaro Uribe por este recibimiento. Hay que decirle al pueblo colombiano que el dinero que aportó alias La Gata a la campaña del presidente Uribe fue como una empresaria. En ese momento no se sabía si era aliada de paramilitares o trabajaba con los criminales. A diferencia de hoy en día, el guerrillero asesino Gustavo Petro sí sabe que el hijo de La Gata, condenado a más de 25 años, es un asesino y criminal, y el guerrillero asesino lo premió. Es muchísima la diferencia, que el guerrillero Gustavo Petro sí sabe que este es un bandido, y como el guerrillero asesino Gustavo Petro ama a los criminales, él premió al hijo de La Gata para que fuera gestor de paz. En ese momento, Álvaro Uribe, presidente de Colombia, no sabía si alias La Gata era una empresaria que no tenía enredos con grupos criminales, y normal, como cualquier campaña, cualquier empresario hace sus aportes a una campaña. Y hoy Álvaro Uribe revela que el guerrillero asesino Gustavo Petro lo persiguió, lo denunció, y ese proceso está archivado porque no hubo ninguna irregularidad. A los mamertos de izquierda se le cae este plan que están intentando decir que Álvaro Uribe sí fue aliado de paramilitares. Aquí desenmascaramos a los criminales de izquierda comunista. A diferencia del guerrillero, sí sabía que el hijo de La Gata y que La Gata era paramilitar y que eran un asesino, y así aún el guerrillero asesino le dio como gestor de paz al hijo de esta asesina. Escuchen esos explosivos audios. Muerte de alias La Gata. Álvaro Uribe dice que nunca ocultó aportes de la empresaria a su campaña. El líder político reconoció que Nilce López aportó dinero
a través de una sociedad, a su primera campaña presidencial. El expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras la muerte de Nilce López, alias La Gata, quien falleció en las instalaciones de la Clínica de la Costa, en el norte de Barranquilla, luego de sufrir quebrantos en su estado de salud, que le causaron su muerte al sufrir una falla multisistémica en la madrugada de este domingo, 14 de enero de 2024. El líder político en su cuenta de X afirmó que no puede ocultar los aportes que esta mujer, muy reconocida en la costa atlántica, hizo en sus campañas políticas. Sobre la muerte de Nilce López. Nunca escondemos aportes de campaña. Reconocimos en su momento que Nilce López aportó dinero a través de una sociedad a nuestra primera campaña presidencial. Dicho aporte quedó registrado en las cuentas. Allí lo encontraron quienes me denunciaron como el actual presidente Petro, entonces miembro del Congreso, afirmó. Lea más, Nilce López, alias La Gata, falleció en Barranquilla. Uribe, en este mismo mensaje, explicó los orígenes de estos recursos económicos que quedaron registrados en las cuentas de sus campañas políticas en el país. El aporte hizo parte de una contribución superior de varias empresas que cumplían con todos los requisitos, una de las cuales estaba vinculada a Nilce López, agregó. El expresidente y líder del partido político Centro Democrático defendió los estados de cuentas y finanzas de sus campañas políticas, las cuales, según él, no han necesitado de mucho dinero. Nuestras campañas han sido transparentes y no ha necesitado mucho dinero porque nuestra política era de todos los días y de todas las horas, manifestó. Según el parte médico, alias La Gata había sido diagnosticada con cerca de 17 enfermedades, entre ellas hipertensión, cardiopatía y desnutrición. La confirmación de su muerte se conoció luego de su hijo, Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, quien se encuentra recluido en un centro carcelario condenado a 29 años privado de la libertad por el delito de homicidio. Solicitara permiso para asistir hoy domingo al sepelio de su madre, el cual se llevará a cabo el cementerio en Jardines de la Eternidad en Barranquilla. Liberado el hijo de alias La Gata, Jorge Luis Alfonso López, gobierno negó que se convierta en vocero de paz. El sujeto, conocido como el Gatico, estaba condenado a 29 años de cárcel por homicidio. En su boleta de salida, se asegura que colaborará con labores de paz. Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del Chance Nilce López La Gata, fue condenado por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prince en 2005. Hacia las 9 de la mañana de este martes 8 de febrero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, dio a conocer que dejó en libertad al condenado por homicidio Jorge Luis Alfonso López, alias El Gatico, hijo de la controversial empresaria del Chance Nilce López, conocida como alias La Gata. La orden obedeció a una directriz que impartió el Juzgado Quinto de Ejecución de Barranquilla, ciudad en la que uno de los hijos de la famosa criminal estaba recluido, específicamente en la cárcel El Bosque. Allí, pagaba su condena de casi 30 años luego de que se les indicó de ser el responsable del homicidio del periodista Rafael Enrique Prince, Edgar Carrasquilla y el empresario Yamil Casen, en Magangué, en el departamento del Bolívar. En la boleta de salida, emitida por el INPEC, se asegura que se decreta la suspensión temporal de la aplicación de la pena que enfrenta Jorge Luis López en razón del presente proceso y hasta que se desempeñen las labores como facilitador de paz, conforme a las razones expuestas. En consecuencia, emítase orden de libertad solo por cuenta de este proceso, se lee en la imagen que le otorgó la salida a El Gatico. Queda en libertad Jorge Luis Alfonso López, hijo de La Gata. INPEC. Su salida, en menos de una hora, generó una dura controversia debido a que varios medios del país informaron que la libertad del sujeto fue ordenada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Esto,
pese a que desde el gobierno nacional en múltiples oportunidades habían dicho que para convertirse en gestores de paz, que es lo que haría el sujeto, no se debía tener condenas por delitos como los del Gatico. Tan pronto como el sujeto pisó la libertad, que fue ordenada el pasado 2 de febrero, desde la oficina de prensa de Danilo Rueda calificaron como falso que hubiesen tenido que ver con que el individuo saliera de prisión y anunciaron que, en las próximas horas, darán un pronunciamiento oficial. Las afirmaciones de que el Gatico sí será gestor de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro tomaron más fuerza porque, mediante una resolución que recientemente emitió Rueda, se aseguraba que el hijo de la criminal, que habría dado dineros a la campaña del expresidente Álvaro Uribe, se convertiría en gestor de paz del gobierno. Es más, en la misma boleta de salida, emitida por el citado juzgado que hace parte del Consejo Superior de la Judicatura, se menciona que la misma Presidencia de la República emitió la resolución 075 de 22 de diciembre de 2022, emanada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, donde se autoriza levantar las medidas contra el homicida. Mediante esta resolución el Gatico es delegado como facilitador de los procesos de paz con grupos armados ilegales organizados en Colombia. Es por ello, arguye, debe tener la disposición para movilizarse y concretar las diferentes reuniones que se requieran en el sometimiento de dichos grupos armados. En consecuencia, pide el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra, para llevar a cabo la labor, dice el documento de 5 páginas. Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, desde su oficina, responderán a qué papel tendrá el hijo de la gata en el gobierno. Colprensa menos Álvaro Tavera. Inclusive, citando al comisionado de paz, Danilo Rueda, se asegura que el hijo de la gata, que también está procesada por presunto lavado de activos y homicidios, contribuirá en la labor asignada de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, señala la resolución. Desde el IMPEC, además, dieron a conocer que la libertad del sujeto les fue comunicada en la mañana de este martes 8 de febrero y recordaron su trasegar judicial. El señor López se encontraba en prisión domiciliaria desde el 14 de octubre de 2021. El privado de la libertad ya fue notificado de la decisión judicial y ya se adelantó el correspondiente procedimiento para tal fin, indicó el IMPEC. Con una Enilce López debilitada y presa, perder la licitación del chance sería el inicio del fin de un imperio político. Atención, murió la temida y condenada exempresaria del chance Enilce López, alias La Gata. Fuentes cercanas a la mujer confirmaron la noticia. En horas de la madrugada de este domingo, 14 de enero, falleció la exempresaria del chance Enilce del Rosario López Romero, conocida con el alias de La Gata. El deceso de la mujer fue reportado a las 12:48 de la mañana. Desde el pasado jueves, 4 de enero, López Romero se encontraba internada en una clínica de Barranquilla tras presentar quebrantos de salud. A lo largo de los años, fue centro de atención mediática por sus presuntas conexiones con actividades ilegales. Enilce López, alias La Gata. Enilce del Rosario nació en Naranjal, Sucre, en 1952. Durante muchos años estuvo involucrada en el sector de los casinos y juegos de azar en Colombia, actividad comercial que le daría el seudónimo de La Gata. En 2011, fue sentenciada en fallo de segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 37 años de prisión por su participación activa en el crimen de Fabián Oa Torres, quien se dedicaba a cuidar el peaje en la vía que comunica los municipios de Ovejas y Carmen de Bolívar en el departamento de Sucre.
El hombre fue atacado en la tarde del 12 de junio de 2000 por paramilitares que lo señalaron de ser informante de la guerrilla de las FARC. En ese momento, se concluyó que López Romero había sido la determinadora del crimen, por lo que se le endilgó el cargo de homicidio agravado. Sin embargo, el año pasado, un juzgado solicitó la suspensión de la medida debido a su grave estado de salud. Desde 2018, la gata registraba más de 18 padecimientos que poco a poco fueron afectando su calidad de vida. Enilce López Romero también tenía un proceso pendiente con la justicia por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Desde el 2018 empezó a mostrar intenciones de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz que, no obstante, el año pasado, fue convocada a una audiencia para que rindiera declaración sobre supuestos nexos que tuvo con el conflicto armado colombiano, pero no se presentó. Como consecuencia, la JEP rechazó su solicitud. La JEP explicó en su momento que pese a que Enilce López fue quien requirió someterse ante este escenario de justicia transicional en calidad de tercera civil con el fin de solucionar su situación jurídica respecto de diferentes actuaciones que, a su juicio, fueron cometidas en el marco del conflicto armado, no brindó información novedosa, guardando silencio sobre su realidad en un ámbito personal, familiar y profesional permeado por la presencia de grupos armados organizados. Según la sección, alias La Gata tampoco aclaró cómo funcionaba el lavado de activos para el financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, ni reconoció responsabilidad en el homicidio del señor Amaury Fabián Ochoa Torres. Su hijo, Jorge Alfonso López, también está cumpliendo una condena en prisión y, según trascendió, solicitó permiso al IMPEC para asistir al sepelio de su madre, que se realizaría este domingo en Barranquilla. Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, conocida como La Gata.